Como viene siendo tradicional, Úbeda celebra la festividad del Día del Señor, el Día del Corpus Christi, sección adoradora nocturna española de Úbeda, Santa Clara, las Clarisas, las calles de Úbeda, las principales calles, las cofradías de Úbeda. Pero nosotros, para hacer la información correspondiente, una vez celebrada con gran solemnidad la festividad del pregón eucarístico, queremos decir, pronunciado por el magistrado Miguel Pascual, hoy nos encontramos una vez más, un año más, siempre lo vamos a hacer con el presidente de la sección adoradora nocturna, nuestro buen amigo Ramón Martínez Arias. Bienvenido. Igualmente. ¿Cómo estamos? Muy bien, Eduardo. Preparando todo y ya esperando que la procesión se celebre con toda la solemnidad que estamos acostumbrados, y los días del Triduo, que también acuda la gente y podamos estar todos en Santa Clara acompañando al Santísimo. Bien, pasemos ya a lo que va a ser la procesión, gran procesión de procesiones por nuestras calles y plazas, partiendo de esa Basílica Menor, Santa María de los Reales Alcázar. Pues normalmente sabes tú que la procesión del Corpus no sufre muchas modificaciones, simplemente las variaciones que se vayan haciendo de los adornos que hacen todas las cofradías y que esperamos que vayan siendo mejor cada año. Pues bueno, por lo demás todo sigue igual, todo está preparado, la juncia para que esté por las calles y bueno, los pocos, muchos mantones que se pongan para que se puedan poner, y todo lo demás, pues como vuelvo a repetir, como todos los años, acompañados por la Virgen y acompañados por las dos bandas que tenemos, más la banda municipal. Tendremos la gran suerte, porque es así, Ramón, y tú lo sabes, lo sabemos todos, de que la muy antigua e ilustre cofradía de nuestro Padre Jesús siempre cede esa carroza, ese trono tradicional, para que Dios, Eucaristía, pues nos visite en nuestras calles y nos dé el saludo correspondiente. Efectivamente, como todos los años, y a pesar de que lleve ya con el segundo año que se haga a hombros, pero efectivamente será con el trono de nuestro Padre Jesús Nazareno. Bien, acompañarán, como es tradicional, los niños de primera comunión. Sí, efectivamente, todos los niños de primera comunión, la Virgen, como se sabe también, sí, las bandas de Úbeda, claro. Las bandas de la sentencia y de la entrada de Jesús en Jerusalén, y la banda municipal de música. Bien, esto en cuanto a la procesión en sí, pero vayamos ahora a hablar de nuestros hermanos que en Santa Clara, de ese retiro espiritual. ¿Cómo está la situación? Sabemos los mayores que tienen una hora de turno, de vela, porque es así, los años no pasan en balde, las juventudes. Sinceramente, presidente Ramón Martínez Arias, ¿cómo está esto? Bueno, estamos un poco, como todos, en crisis también. En fin, pero bueno, seguimos para adelante. Antes había en Úbeda 4 turnos, ahora tenemos nada más que el turno de mayores, el turno normal de por la noche, y las mujeres, que también tienen su propia vigilia. Efectivamente deberíamos de tener o de optar a hacer más cosas para poder siempre seguir y tener más adoradores, pero bueno, esto es una cosa que se va haciendo poco a poco, tampoco es una cosa que a todo el mundo le pueda interesar a lo mejor, y así es como estamos. Y vecinos de la calle Montiel, vecinos del Paseo del Mercado, vecinos de distintas calles que han negado, ya están preparando sus flores, sus imágenes. ¿Cómo va todo esto? Sí, eso va fenómeno como todos los años, y ellos se vuelcan y nosotros se lo agradecemos. Bueno, se lo agradece el pueblo de Úbeda, porque a fin de cuentas la procesión del Corpus es la procesión de Úbeda, no es de la adoración ni de nadie, es la procesión de Úbeda del día del Corpus Christi. Bien. ¿Algún acontecimiento más que al presentador se le pueda olvidar por la circunstancia de la prontitud, porque el pregonero lo estamos esperando, ya se ha celebrado con gran solemnidad, con la voz docta de ese humilde hombre amigo de Úbeda como es Miguel Pascual? Un buen acierto, presidente. No, eso fue todo fenómeno, se desarrolló todo como esperábamos, con las garantías que nos da esa persona, y ya está, y ya esperar a los días del Triduo y de la procesión. Bien, ¿alguna cosa más que añadir a este breve comentario? No, que participemos todos en la procesión del Corpus y que acompañemos todos al Santísimo en ese día. Muchos éxitos, presidente, tu junta rectora, toda la ciudad, porque en Úbeda el Corpus es esplendoroso, es solemne y lo esperamos con impaciencia. Pues muchísimas gracias. La iglesia de Úbeda, representada en estos momentos desde hace unos años por nuestro buen amigo, párroco de San Pablo y arcipreste, Antonio Vela Aranda. Bienvenido, estamos en la festividad del Corpus y bueno, pues exactamente
nos explica los acontecimientos que estamos viviendo tras la magnífica actuación del pregón eucarístico. Pues nada, vamos ahora a asistir al pregón del Corpus. Yo creo que esta fiesta del Corpus es un poco, podemos decir, el culmen de la Pascua que hemos estado celebrando durante estos días, ¿no? Culmina con esta gran celebración de la exaltación de la Eucaristía, que es el sacramento por excelencia de los cristianos y que es, en definitiva, el sacramento que nos une y el que nos diferencia también a nosotros los creyentes en la Iglesia Católica. Así que... Antonio Vela, yo le llamo y los cristianos le llamamos la procesión de procesiones. ¿Acertamos? Sí, por supuesto. O sea, si hay alguna procesión litúrgica por excelencia, bueno, la procesión litúrgica es precisamente la procesión del Corpus, que se le puede llamar perfectamente la procesión de profesiones, porque además es la procesión por excelencia, es con la del Domingo de Ramos, que antecede a la misa del Domingo de Ramos, y esta podemos decir que son las dos procesiones litúrgicas que contempla la liturgia de la Iglesia Católica. O sea que tiene un sentido profundo la celebración y sobre todo la procesión del Corpus. Antonio Vela lleva con nosotros pocos años, pero ya conoce a la ciudad, es un hombre que contamos con él para muchísimas actuaciones religiosas. ¿Cómo ve, Antonio, la procesión del Corpus en Úbeda? Bueno, la verdad es que solamente viví el año pasado el Corpus y me sorprendió gratamente. No lo había vivido nunca y tampoco había tenido noticias así sobre el Corpus de Úbeda, pero la verdad que a mí el año pasado me sorprendió la procesión por la dedicación tanto del grupo de la adoración nocturna como las cofradías que se volcaron en el adorno de las calles. La verdad que a mí me sorprendió gratamente la procesión el año pasado y la celebración en sí del Corpus en Úbeda. Vamos, muy bien. La festividad religiosa en Santa María de los Reales Alcázar, esa basílica menor, que con denuedo, con simpatía y con toda la espiritualidad que el señor obispo de nuestra diócesis un buen día nos la dio. Pues sí, la verdad es que en ese marco incomparable de la Basílica de Santa María, una celebración como la del Corpus, pues la verdad que engrandece más si cabe, ¿no?, la fiesta. Efectivamente, sí. Y finalmente, Antonio, el tío eucarístico ante las clarisas, ese monumento, esa joya tan querida en nuestra ciudad. Pues sí, la verdad que también es... Hombre, yo lo que sí lamento, y bueno, quizás, pues no sé si el programa lo verán antes o después, pero yo creo que hago un llamamiento sobre todo a que la gente participe del triduo del Corpus, que los triduos y las novenas son los que nos preparan para celebrar la fiesta. Entonces yo creo que merece la pena que estos 3 días los dediquemos pues a la preparación también de la fiesta del Corpus, porque como hemos dicho y como hemos querido resaltar y como estamos resaltando, es la fiesta de las fiestas, la procesión de las procesiones, o sea, y creo que merece la pena que le dediquemos pues un poco estos 3 días a prepararnos nosotros interiormente para celebrar esta gran fiesta de la Eucaristía, que es el Día del Corpus. Y misa solemne a las 9 de la mañana en Santa María. Exactamente, como ya es tradicional, la misa se llevará a cabo también a esa hora. Bueno, pues los motivos más que nada porque no nos coja el calor y eso después con la procesión, pero vamos, eso no quita que efectivamente sea una Eucaristía solemnísima y bueno, pues que la aprovechemos también en todo. Y la bendición al pueblo de Úbeda. Sí, después de la procesión, o sea, como ya he dicho antes, es una procesión litúrgica, entonces sí. La procesión del Corpus es como una continuación de la Eucaristía en las calles de la ciudad. Y no termina la celebración, comienza pues como todas las misas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y termina con la bendición. O sea que la celebración del Corpus, la procesión es una prolongación de la misa y por eso al final de la procesión se da la bendición, porque ya concluye la celebración, concluye la Eucaristía y ya pues como siempre se concluye la Eucaristía con la bendición, en este caso con la bendición de la custodia con el Corpus Christi. Con la simpatía y la amabilidad que Antonio tiene, nosotros lo despedimos y aquí no siempre, porque no es fácil estar con él como yo quisiera, pero bueno, estamos siempre contigo, Antonio. Pues nada, muchas gracias y bueno, aquí estoy para lo que queráis también, o sea que siempre dispuesto para lo que me necesitéis. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Con un libro debajo del brazo
y con un pregón eucarístico, porque así lo ha aceptado él, no podía ser menos. Miguel Pascual Iaño está en nuestra ciudad y yo diría que la última vez que estuve con él fue el Viernes Santo, que iba ya con su madre, camino de su casa, y entonces me dijo que te he dicho que te he visto. Claro que sí me ve. Miguel sí ve a Úbeda, no ve a la distancia Úbeda. Pues con nosotros, después o antes de realizar ese magnífico pregón eucarístico, al menos sabemos que lo va a abordar por su betensismo, su humanidad y su simpatía, pues antes queremos decirle a Miguel que en este mes de junio Úbeda celebra, o al menos la familia y los que siempre nos acordamos de él, años de la muerte del biógrafo de Úbeda, Juan Pascual Guerrero. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos delante de este toro de Miura, Bueno, a ver cómo lo toreamos. Estos son de los que salen fuertes y no puede uno escabullirse, ¿no? Tiene que ir a él y ahí vamos, a ver lo que sale. Cuando siempre era verano, Miguel. Cuando siempre era verano, esa es la otra faceta, esa es la tiene múltiples actividades. Sí, esa es una novela que hemos presentado hace poco en Úbeda y que, bueno, pues tengo bastante ilusión en ella. Es una novela muy personal, una novela que me gustaría que provocase una experiencia en el lector, no solo que le gustase, sino que le provocase alguna experiencia. En fin, tiene ahí algún dispositivo para intentarlo. Vamos a ver si se consigue. Te vi muy a gusto, no solamente por la escritura de ese libro, por la asistencia de amigos y de ubetenses, por la instalación en sí, por ese marco incomparable que los ubetenses lo queremos como si fuera algo tan nuestro de siempre. Pues sí, estuve gustísimo porque estuve muy bien rodeado, porque la Fundación Huerta de San Antonio hace las cosas maravillosamente, porque tiene un espacio que es una maravilla y porque se presentaba una cosa muy mía y se presentaba en mi Úbeda. Con la anterioridad, los ubetenses que residen en Madrid, concretamente nuestro amigo y periodista Bonifacio de la Cuadra, también tuvo la suerte, a iniciativa tuya, de presentar otro libro. Sí, fue la primera novela y Bonifacio de la Cuadra tuvo la amabilidad de presentármela allí en Madrid. Sí, eso fue el año pasado, sí. Siempre está también Úbeda. Se presentó aquí en Úbeda esa novela, también en San Lorenzo y también rodeado de amigos. Siempre está Úbeda presente, Miguel, en tus cosas. Naturalmente, ¿cómo no va a estar presente si el suelo? El suelo no se va nunca. Te llama Ramón Martínez Arias y tú, de momento, sí, pregón eucarístico, diferente. Vamos a ver, el que uno puede dar. Como uno se empeña en dar el pregón que esperan de él, se equivoca. El pregón que todos los pregones son diferentes, cada uno tiene su pregón dentro, ¿no? Y vamos a ver si el mío da la talla, ¿no? Sección adoradora nocturna española de Úbeda. Adoradores con Jesús, el Señor, el Día del Señor. ¿Qué día más grande en nuestra ciudad? Diría Juan Pascual. Lo diría, no, lo dijo y lo dijo muchas veces, sí. Sí, señor. Repetidas veces. Sí. Por eso celebramos ¿cuántos años? El mes de junio de su muerte. Pues murió en el 78, son 37 años, ¿no? Si no me falla la matemática. Recuerdo emocionado al amigo y al maestro. Y para no molestarte más, Miguel, sabes que Úbeda, la cultura en Úbeda florece. Cada día o cada mes se presentan libros. ¿Qué nos pasa en la literatura? ¿Cómo ves a tu ciudad? Que tú no la ves a la distancia. Pues algo habrá, ¿no? Algo habrá ahí, algún microbio, alguna bacteria, algún gusanillo, algo habrá en Úbeda que invita a este tipo de cosas, en fin. Bueno, que ha sido un placer hablar contigo. Un placer mío, como siempre, Miguel. Saluda a tu ciudad, a tus amigos, que son muchos. Muchas gracias. Saludo a mi gente de Úbeda y bueno, que aquí estamos. Te debo una gran entrevista de más tiempo porque tienes mucho que contarle a los ubetenses y a tu amigo. Luego a Loma Televisión, con el pregonero, con el amigo, con el hombre fácil, el hombre de Úbeda, el hombre querido por nuestra ciudad, sencillo, amable y correcto. Gracias, Miguel. José Fuentes Marto, secretario de esta sección de la adoración nocturna, certifica que en el Consejo Directivo celebrado el pasado día 16 de abril, jueves, en la sala de guardia del Real Convento de Santa Clara de nuestra ciudad, sede de la adoración nocturna de Úbeda, entre otros asuntos, se tomó el siguiente acuerdo. Nombrar pregonero oficial del Corpus Christi
a propuesta del presidente de la sección, don Ramón Martínez Arias, y ratificado por unanimidad a su vez por este Consejo Directivo, a don Miguel Pascual Liaño, acto que tendrá lugar en el Teatro Ideal Cinema de nuestra ciudad el sábado día 30 de mayo del 2015 a las 20:30 horas, dado en Úbeda a 11 de mayo del año del Señor 2015. A continuación será don Ramón Martínez Arias quien nos haga la presentación y semblanza del pregonero de este Corpus 2015. Tiene este presentador en esta tarde-noche dos responsabilidades. Por un lado, la propia de estar aquí arriba, y por otro, la de haber elegido al pregonero y proponerlo al Consejo para su ratificación por unanimidad, como acaban de escuchar. Para la presentación, con unas notas biográficas y un poco de investigación, casi se puede, después de ordenarlo todo, expresar un retrato fiel y que sea al mismo tiempo laudatorio, sin caer en excesos de nuestro pregonero. En cuanto a su elección, en estos días previos me he preguntado las razones que te impulsan a preferir a una persona u otra. Puedo pensar que la de ser conocido, cosa que cumple con creces y no solo en Úbeda. Por otra parte, su capacidad. Más adelante vamos a conocer parte de su formación intelectual que avala sobradamente esta razón. Finalmente, creencia y sentimiento en lo que se pregona. Estoy seguro que sus próximas palabras nos transmitirán sus vivencias y experiencias que todos esperamos y justifiquen mi elección categóricamente. Pero ha existido otro motivo, peculiar en nuestro caso. Por razón de nuestra edad, no somos amigos en el sentido estricto de la palabra, pero siempre nos ha unido un aprecio mutuo, con certeza heredado de nuestros padres, amigos de verdad, que nos dejaron demasiado pronto, el tuyo con 60 años, el mío con 64. Conservo como una reliquia el artículo que publicó en el diario Jaén tu padre con motivo de la muerte del mío, que no me canso de leer en muchas ocasiones para comprender lo que fue una amistad hasta la muerte de dos personas que se admiraban y querían, y para los que Úbeda representaba su mejor forma de vida y de realizarse. Señor arcipreste, señor alcalde, dignas autoridades, adoradores y amigos. Miguel Pascual Liaño nació en Úbeda el día 11 de enero de 1959, tercero de los hijos del matrimonio formado por don Juan Pascual Guerrero y doña Rosa Liaño Flores. Los estudios de primaria los realizó en las escuelas profesionales de la Sagrada Familia y los de secundaria en el IE San Juan de la Cruz. Cursó estudios de Derecho en la Universidad de Granada. Se doctoró en el año 1986 y obtuvo la plaza de profesor de Derecho Civil. En la actualidad tiene la condición de catedrático. De su buen hacer como profesor, admirado y querido de sus alumnos, tenemos constancia por los comentarios colgados en Internet. Ha sido profesor invitado para impartir docencia de posgrado durante 10 cursos académicos en la Universidad de París II. Por el Consejo General del Poder Judicial fue nombrado en el 2001 magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por el turno de juristas de prestigio y donde sigue desempeñando sus funciones. Tiene publicados numerosos libros y artículos en materias jurídicas de su especialidad. Ley de arrendamientos rústicos, comentarios doctrinales y formularios prácticos, nulidad y anulabilidad del contrato, la subcontratación en la construcción y otros muchos en colaboración. Fuera del ámbito jurídico, ha publicado más de un centenar de artículos. El primero de ellos coincidió con la muerte de su padre, a quien lo dedicó. En los diarios Ideal de Granada, Jaén y El País, Publicaciones Ubetenses y las revistas de teología Salte, RAE y Manresa han sido testigos de sus finos y acertados comentarios y opiniones. Tiene el premio de periodismo Ciudad de Úbeda por un artículo publicado en El País. Su primera novela, Recuerdo que yo no existo,
Se publicó en el 2014 y la segunda, Cuando siempre era verano, que había resultado finalista en el premio Jaén, fue presentada el domingo pasado en la iglesia de San Lorenzo de nuestra ciudad. Con anterioridad publica Relatos de la mente en la colección de cuadernos literarios número 3. Está casado y es padre de 3 hijos. Ha sido pregonero de la Semana Santa y de la Feria de Úbeda. Y a partir de este momento del Corpus Christi del Año del Señor de 2015. Muchas gracias por su asistencia y por su atención. Buenas tardes, Ramón, y muchas gracias por esa cariñosa presentación y por tu invitación a dar este pregón, que es un gesto de confianza. Buenas tardes, dignísimas autoridades. Buenas tardes, amigos y paisanos de Úbeda. Me ha costado y me ha gustado dar este pregón. Lo de me ha costado yo creo que se entiende. Hay cosas más fáciles que dar un pregón de corpus, hay cosas más fáciles. Uno sabe que se va a enfrentar a un público exigente, al que por cierto no veo, porque las luces me lo impiden, casi mejor. Pero también me ha gustado, sobre todo, en fin, me ha costado particularmente y mucho hasta que comprendí que el pregón que yo tenía que dar no era el que se pudiera esperar de mí, sino el que yo pudiera dar, ¿no? A partir de ese momento se convierte en algo útil para uno mismo. Uno se enfrenta a sí mismo, se enfrenta a preguntas y como tiene que dar un pregón, tiene que contestarlas y no puede escaparse de ellas, ¿no? Y en ese sentido ha sido algo para mí muy útil. Claro, luego hay que darlo, luego ya no se trata de estar consigo mismo, sino de darlo a otros y entonces pues surge ciertos nervios y, en fin, el miedo a decepcionar. El pregón va a ser una reflexión de poco menos de una hora, que está dividida en 9 epígrafes, 9 capítulos. Lo he dividido al final para que ustedes puedan ir siguiendo y sabiendo ya cuánto falta. Y es una reflexión escrita, como digo, ante mí mismo, convertida después en pregón. Quiero decir que no pasa nada si alguien está pendiente del móvil por si el Atlético de Bilbao o el Barcelona marca algún gol. La Federación Española de Fútbol ha tenido la falta de delicadeza de colocar el partido en el día en el que se da el pregón de corpus en Úbeda. El itinerario del pregón no va a partir de la infancia ni de Úbeda, sino de París. El primer capítulo se llama Corpus en París, porque la memoria sabe lo que busca y mientras preparaba este pregón quiso llevarme a una tarde de junio de hace más de una década en París. Fue una tarde con calor húmedo del Sena, después de unas cuantas horas en la biblioteca universitaria buscando tesis doctorales antiguas sobre un asunto jurídico en el que estaba trabajando. Mientras paseaba sin rumbo por la explanada del Hotel de Ville, me di cuenta de pronto de que necesitaba respirar ambiente católico. Igual que le ocurrió una vez a un personaje de Heinrich Böll en su novela Opiniones de un payaso. No sé bien a qué se debió esa necesidad repentina. Aún no me había dado cuenta de que era el día del Corpus, porque como pueden imaginar, el Corpus no se percibía en absoluto en las calles de París. No cambia el aire de sus calles, no se ve, ni se oye, ni se huele. Fue quizás uno de esos momentos en los que un cansancio amable hace aflorar cierta sensibilidad que te lleva a la antesala de un encuentro con cosas profundas que llevamos dentro. Entonces me dirigí a la iglesia de Saint-Gervais, a la espalda del ayuntamiento, cerca del barrio de Le Marais. Y enseguida encontré lo que buscaba. El silencio y un frescor de un templo de piedra y vidrieras con bóvedas muy altas e imágenes de santos. En uno de los laterales vi un panel que explicaba que la iglesia estaba regentada por las comunidades monásticas de Jerusalén y más abajo, sobre un escritorio, unas octavillas reproducían en diferentes idiomas un texto que parecía escrito para mí en ese preciso momento. Decía así:
En este desierto de soledad, inquietud, indiferencia e impersonalidad que es la ciudad, y en solidaridad con el hombre de hoy, tal y como es, y allí donde vive, los monjes y las monjas de esta comunidad intentan hacer nacer un oasis, crear un espacio de silencio y oración, viviendo ellos mismos, a la vez en ruptura y en comunión, la experiencia de las dificultades, de las alienaciones, de las luchas del trabajo, de las fatigas del ruido, de la polución, de las penas y de las alegrías, del pecado y de la santidad de este París, donde viven 10 millones de personas. Me dirigí a la nave central, pero reparé en una capilla que había cerca del panel. Entré y vi a unos monjes y monjas jóvenes y de aspecto muy atractivo, mezclados con gente de calle que rezaban un rato en silencio, unos sentados, otros arrodillados en el suelo, delante del Santísimo, que estaba expuesto en una custodia de madera. Me quedé un rato dejando que el ambiente de oración de ese pequeño espacio en el corazón de París me contaminase. Y allí mismo caí en la cuenta de que era un jueves de Corpus, no recuerdo bien por qué detalle, y un alivión de sentimientos me alcanzó. No sé cuánto tiempo pasé en aquella capilla, reconociéndome entonces definitivamente católico, como rendido a la evidencia de tanto que yo había recibido en los ambientes católicos en los que se había forjado mi personalidad. Mi oración sin palabras acabó con una palabra: gracias. Es una palabra que debemos decir de vez en cuando, porque pronunciándola nos hacemos mejores, nos sabemos mejores, nos sentimos bien tratados y por tanto dignos. Y es una palabra que quiero volver a pronunciar hoy aquí en Úbeda, porque en esta ciudad, en mi familia, en las escuelas profesionales de la Sagrada Familia, en el Instituto San Juan de la Cruz, en sus parroquias, en su Semana Santa, en las charlas con los amigos de la primera juventud, aprendí casi todo lo importante que todavía sé y recibí la herencia inmaterial que me sirve de equipaje para la vida. 2. Todavía Corpus. Corpus, todavía Corpus, siempre Corpus. Estas fueron las últimas palabras que mi padre escribió para ser publicadas 15 días antes de su muerte. Necesito hablar de mi padre. No como un tributo ni como una referencia sentimental, tampoco porque en materia de tradiciones sea inevitable mirar hacia quienes nos las dieron, sino sobre todo porque es injusto que sea yo y no él el primer pascual que va a dar un pregón de Corpus. Esto no es falsa modestia, en realidad ni siquiera es modestia. Todo lo que yo pueda decir del Corpus está, mejor dicho, y de manera más auténtica por él. Él dejó cosas escritas sobre el Corpus que nos ponen de puntillas, que nos señalan esa dimensión que solo en los momentos más lúcidos de nuestra existencia somos capaces de divisar a lo lejos. En su vida y en su manera de pensar, el Corpus era una especie de remate o de clave de bóveda. Necesito decir que ese es el Corpus que me interesa, aunque me resulte un Corpus difícil por las inconsistencias de mi voluntariosa fe. Pero mi falta de altura para comprenderlo no me va a llevar a rebajarlo, a domesticarlo o a convertirlo en un puro sentimiento o en una idea. Prefiero un Corpus que me abrume a un Corpus que me conforte. Prefiero un Corpus del que no sepa hablar sin equivocarme a una charlatanería difusa sobre el Corpus. Prefiero un Corpus al que no sea capaz de llegar que un Corpus despojado del misterio. Por eso voy a atreverme esta tarde a hablar a mi manera de cosas grandes, de fe, de Dios, de la revelación. No me lo he puesto fácil.
pero quiero seguir apoyándome en mi padre. Mi padre era un hombre de convicciones y de procesiones. Él supo entreverar su fe inequívocamente católica con la liturgia humana de las procesiones, las de Semana Santa, pero también las del Corpus. Seguramente él lo heredó de su padre, mi abuelo, un liberal que decía que a la procesión del Corpus hay que acudir aunque sea a rastras. Lo dijo cuando era alcalde y algunos le objetaban sobre la conveniencia o no de presidirla. Mi padre desplegaba prodigiosamente toda su sensibilidad para hacer del Día del Corpus mucho más que un día de fiesta, más bien un solemne acto de fe. La juncia, los altares, la cúpula dorada que protege y a la vez enseña la custodia, la gente arrodillándose a su paso, las salmodias, el tantum ergo, las niñas y los niños vestidos de primera comunión, los curas, los estandartes de las cofradías, las filas de gente que quiere sentirse gente dentro de la procesión, las campanas, los tambores, esa luz total que parece estar dando el relevo de la primavera adulta al verano joven. Todo eso en lo que ustedes piensan inmediatamente cuando oyen la palabra corpus, ese momento de completa plenitud que llena la ciudad una mañana de junio, eran para él una ventana abierta a la trascendencia. En ese día, él se sentía visitado por Dios y se ponía en disposición de mirarlo, de entenderlo, de sentirlo, ensanchando el alma todo lo posible para que cupiese más Dios. No es un agobio dorado el corpus, decía él, o escribió él en un artículo, Corpus para la firmeza. Es pura y limpia fuerza en el centro de junio, en la exultante ocasión del solsticio, en plena granazón vital. La liturgia ha hecho por eso el Día del Señor, y entonces la fe adquiere un dibujo tangible. 3. Una pregunta sin escapatoria. Un dibujo tangible, escribió él. Es verdad, y por aquí quiero arrancar mi reflexión, por lo tangible. Porque es tangible, el corpus es exigente y difícil para gente como yo. No permite coartadas. Es demasiado rotundo, demasiado explícito como para escabullirse con consideraciones retóricas o simplemente piadosas. ¿Sí o no? Esas son las dos respuestas a la pregunta del corpus. ¿Creo o no creo? ¿Quiero o no quiero? ¿Sí o no? Porque el Dios que en el corpus se exhibe, se adora y se celebra, no está hecho de niebla, ni de quizás, ni de acasos, como el Dios de mi vida cotidiana. No es etéreo, es cuerpo, es pan, es cosa. Está ahí, es tangible. Es el misterio inalcanzable de Dios sorprendentemente convertido en una cosa que puede traerse y llevarse, que puede literalmente comerse y puede adorarse con los ojos abiertos. Se trata de algo que ha levantado fronteras en la fe, que ha decantado herejías y ortodoxias, que ha demarcado religiones y culturas, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Podemos ir o no ir, a rastras o en volandas, a la procesión. Podemos contextualizar históricamente la celebración y hacer un ensayo sobre sus causas y sus efectos. Podemos también quedarnos en el rito o en el costumbrismo literario de las imágenes, de las sensaciones, de la recognoscible música y letra de la procesión del Corpus, o en el juicio sobre la estética de su barroquismo. Pero vosotros lo sabéis bien. Tarde o temprano, el Corpus pone delante de nosotros una gran pregunta. Una pregunta que no solo es piadosa, que no solo es moral, que no solo es teológica, que ni siquiera es solo cristiana. Es una pregunta católica. 4. Ser creyente
para llegar a serlo. Quiero decir humildemente, aunque sin titubeos, que soy creyente. Quizás sorprenda esta afirmación en un acto como este, porque es algo que aquí se da por hecho. Pero yo quiero decir que soy creyente y que soy cristiano. Lo digo como quien afirma una identidad, una manera de ser, un apellido que le define. Pero no lo digo para presumir, entre otras cosas, porque la certeza de mis raíces, quizás por falta de riego, no ha levantado un árbol nítido y robusto, sino un chaparro mal podado, un arbusto desordenado que sobrevive a base de brotes y prolongaciones, pero que no llega a dar una buena sombra ni un buen fruto. Llevo mucho tiempo moviéndome en el terreno de una cierta debilidad religiosa, como eludiendo las encrucijadas en las que hay que tomar decisiones. Prefiero reconocerlo así, aunque no sea un suelo firme para un pregón de Corpus. Eso no me impide decir con convicción que mi patria es el cristianismo, que mi herencia es el Padre Nuestro, que mi tradición es la Iglesia y que mi libro es el Evangelio, por más que mi fe se haya habituado a vivir en la zona de influencia de la cultura moderna y en la frontera con la increencia. A fuerza de mucho entrar y salir, de cruzar tantas veces la frontera y de encontrarme con personas que viven en los alrededores de la fe, he llegado a comprender que la increencia forma parte inseparable de la fe, igual que la cara y la cruz de una moneda. Más aún, creo que la increencia no es el reverso, sino también el trasfondo humano de la fe, o que al menos la fe y la increencia no están confinadas en áreas separadas, sino que hay vasos comunicantes entre una y otra que sirven para distinguir al creyente del crédulo. Es decir, para evitar que la fe se convierta en una ideología blindada en vez de una actitud de confianza. Sé que esta no es ni tiene que ser una experiencia universal, pero sí es una experiencia personal que tengo por auténtica. Y desde esta indefinición inestable, desde esta mezcla de trigo y cizaña, un incrédulo pero creyente, un creyente pero con interferencias, tiene que dar un pregón sobre algo tan cierto, tan firme y tan exigente como es el Corpus. Pero no hay que darle muchas vueltas. Lo que hay que hacer es ponerse delante del Corpus tal y como uno es, sin dejar fuera colgado en la percha lo que pueda estorbar, sin apartar las adherencias culturales que parecen querer alejarse de esa plenitud católica de la mañana de Corpus. Yo me acostumbré a creer en los ambientes jesuitas, en los que mi condición cristiana se personalizó en la edad adulta, que los espacios de fe no exigen para entrar hacer la señal de la cruz, ni descalzarse, ni lavar con abluciones la contaminación que uno lleva consigo mismo, ni ponerse una máscara. Esos espacios de fe y la misma Iglesia necesitan que ofrezcamos sencillamente nuestra humanidad, como en la misa se ofrece el pan y el vino. Karl Rahner, uno de los teólogos, arquitectos del Vaticano II, dijo aquello de ser creyente para llegar a serlo. Esa concepción dinámica de la fe, como la que se apoya en la fe heredada para perseguir un horizonte que no se deja atrapar, que se acerca y se aleja según los itinerarios que marca una brújula imperfecta, esa concepción de la fe como un creer para llegar a creer, es algo que me ha salvado muchas veces y que me da esperanza, mucha esperanza. Más esperanza, lo confieso, que esa otra fe que se propone como un deber moral. Yo no soy creyente por miedo a no serlo, sino que soy creyente para llegar a serlo. Es una frase que me permite sentirme acompañado
en esta patria que es el cristianismo. Lo importante no es estar seguro de todo, sino no bajarse del tren. Volveremos sobre esto más adelante. Hablo de fe porque sin ella el corpus se derrumba estrepitosamente. ¿Sí o no? El corpus no puede sostenerse apoyado en un rito, ni tampoco en una explicación filosófica. Por ejemplo, en la palabra transubstanciación. Está bien, sirve para entender, pero hemos de admitir que puede también resultar sofisticada al hombre de hoy. Es un concepto netamente humano y por tanto no debe sorprender que se haya erosionado con el tiempo. La presencia de Cristo en el pan consagrado pudo enseñarse y aprenderse bajo ese término aristotélico y escolástico, y no seré yo quien asista a manifestaciones o suscriba manifiestos para cambiarla. Pero es verdad que yo prefiero situarme delante del corpus con los sentidos del misterio, es decir, con otras formas de entendimiento que no me llevan al laberinto de pensar en los átomos o en las moléculas del pan consagrado o en la vieja y superada distinción entre forma y sustancia. Antes que enredarme en esos vericuetos, prefiero volver pura y simplemente al momento del que los cristianos llevamos acordándonos 2000 años. Sabéis perfectamente a qué momento me refiero. El momento en el que Jesús, cuando iba a ser entregado, cenando con sus amigos, partió el pan y les dijo: esto es mi cuerpo, que en su lenguaje, según explican los teólogos, es tanto como decir: esto soy yo, esto soy yo. No dijo: yo me parezco a esto, dijo: esto soy yo. Un trozo de pan partido, dispuesto a ser entregado para que los demás se lo coman y no quede rastro de él. Nunca sabremos si es que Dios se hace pan o si es que el pan se hace Dios. Lo que sí sabemos es que Jesús quiso expresamente que nuestra manera de recordarlo fuese repetir aquel gesto. Haced esto en memoria mía. 5. A su imagen y semejanza. Hace también un buen puñado de años, en unos ejercicios espirituales, comprendí qué significa eso de que el hombre haya sido creado a imagen y semejanza de Dios. Significa que es la única criatura capaz de reconocerlo. Incluso algo más, que es capaz de comunicarse con él. Los hombres tienen tendencia a inventarse dioses, pero también tienen la capacidad de reconocer al único Dios verdadero. Si esto es así, es porque Dios se revela. Dios no juega al escondite, está volcado hacia el hombre. Es la palabra y por tanto necesita comunicarse. Pero como el hombre no tiene sentidos para entender a Dios en su dimensión total, Dios se revela en lo asequible, igual que la luna se refleja en el lago o que notamos el viento invisible en el movimiento de las hojas de los árboles. La revelación no es un fogonazo que nos deslumbra, salvo para los más privilegiados, sino un largo proceso de tanteos y aproximaciones. Primero se revela en unos textos intuitivos del Antiguo Testamento a los que llamamos Sagrada Escritura. Esos textos no los ha escrito Dios, sino los hombres, y por eso son dispersos, ambiguos. Van avanzando hacia Dios, van tomando nota de los reflejos de Dios, pero por caminos de tanteo. Son la muestra de las intuiciones humanas sobre Dios, que brotan de esa capacidad de buscarlo que está en nuestra naturaleza, hecha a su imagen y semejanza. Luego llega el punto máximo de revelación, Jesucristo. Jesús es lo más parecido a Dios que el hombre puede alcanzar a conocer. El punto exacto de confluencia entre Él
y la humanidad. Jesucristo es lo simplemente cristiano del cristianismo, dice también Rahner. Es Dios entero y verdadero, pero empequeñecido para poder entrar dentro de la historia. Jesucristo es un larguísimo viaje de Dios hacia el hombre y no, para los cristianos, un hombre convertido en Dios por la veneración de sus discípulos. Pero el viaje de Dios prosiguió y Jesús, la réplica humana de Dios, justo antes de morir, dijo a sus discípulos cómo habían de recordarlo, como un pan que se rompe y se reparte la noche en que había de ser entregado. Esto es lo que celebramos en el Corpus, que Dios se ha revelado al hombre a través de un largo itinerario y que el hombre puede confiar en que, pese a la pequeñez de sus limitaciones, puede llegar a reconocerlo, sobre todo si lo procura no como un titánico empeño personal, con escaleras y telescopios, sino más bien arrimándose a la comunidad de creyentes y a la tradición cristiana que recoge todo el rastro de la revelación divina. Permítanme la última cita de Rahner. El encuentro de Dios con el hombre es una larga caminata de Dios hacia el hombre, pero si éste no se mueve, Dios y el hombre no se encuentran ni mucho ni poco. Esa gran caminata es la revelación, y ese pequeño movimiento, ese pequeño paso del hombre es la decisión de ser creyente para llegar a serlo. Y ahora miren ese trozo de pan blanco que procesionamos en el Corpus. Ahí está el resultado final, la última estación de esa gran caminata de Dios hacia el hombre. Dios convertido en Jesús y Jesús hecho pan. Es algo tan grande que no puede creerse sin un estremecimiento. Eso debería ser el Corpus, un estremecimiento. Por eso celebrar el Corpus es, además de una tradición bonita, un difícil acto de fe. ¿Es posible que algo tan inmenso, es decir, inmenso, fuera de toda medida, como Dios, pueda quedar encerrado en una custodia? Dios se muestra ocultándose y se oculta mostrándose en lo pequeño, me dice un amigo teólogo. Cuando se parte el pan, Jesucristo está presente, porque esa fue la manera que eligió de quedarse con nosotros. Yo no necesito que los átomos sean divinos. Ningún microscopio de alta definición va a descubrir nada especial en el pan consagrado, igual que ningún telescopio va a divisar a Dios más allá de las estrellas más remotas. A mí me basta, más bien me sobra, con saber que Jesús dijo, sorprendiendo a quienes cenaban con él, esto soy yo, y haced esto para acordaros de mí. Esta es la tremenda teología del Corpus que no puede sino abrumarnos. Pero ya puestos a atrevimientos, quiero compartir una reflexión que también he oído de otros. 6. La Eucaristía no es una cosa. La Eucaristía es transitiva, no intransitiva. Pone en relación. Es dinámica, no estática. Su sentido propio no es permitirnos atrapar a Dios, sino sospecharlo junto con otros. De lo que se trata fundamentalmente es de partir el pan y comerlo en memoria suya. Jesús no quiso simplemente convertirse en cosa para ser custodiado y adorado. De ser así, habría elegido un material no perecedero. Más que en el pan, la Eucaristía está en la fracción del pan, como nos enseña el pasaje evangélico de los discípulos de Emaús, quienes lo reconocieron al partir el pan. No es una cosa, es una acción, como cualquier otro de los 7 sacramentos. Esto es mi cuerpo que será entregado por todos. La Eucaristía no construye reliquias, lo sabéis muy bien.
lo que hace es actualizar una y otra vez lo que pasó aquella noche, que fue la culminación de la vida de Jesús, su muerte de manos de los hombres. La última cena no fue una cena cualquiera, fue una cena cargada de dramatismo. Hemos vuelto muchas veces en nuestra vida a aquel momento, pero a la manera que Ignacio de Loyola propone en sus ejercicios, podemos, en vez de recordarla, contemplarla. Es decir, incorporarnos nosotros mismos con nuestros afectos y nuestros sentidos a la escena, meternos dentro de ella. Estamos allí. Estamos sentados en la mesa. Jesús, con quien llevamos un tiempo, unos años, se está despidiendo, porque se sabe en el umbral de su muerte. Él está muy locuaz esa noche y nosotros sentimos que va a pasar algo. Jesús ha llegado hasta el final en su empeño por liberar a Dios del templo en el que lo tenía encerrado una casta religiosa corrupta. Todavía recordamos, estamos allí y todavía recordamos, porque fue muy reciente, recordamos impresionados el arrebato de cólera de Jesús cuando uno de esos días la armó en el templo, llamándolo cueva de ladrones. Jesús no soportaba que esa estructura política y religiosa tuviese secuestrado a su Padre y se propuso destruir el templo para que la gente sencilla pudiese recuperarlo, libre de tributos, jerarquías, comercio, ceremoniales y quisquillosos mandamientos, más de 600. El empeño de Jesús, su apuesta, era fuerte. No pretendía enmendar los cánones de una religión, sino liberar a Dios y eliminar los obstáculos que impedían que se derramase sobre quienes se quedaban fuera. La gente sencilla, los más pobres, los más enfermos, los extraviados, los que se creían sin derecho a sentirse su criatura. Y ahí encontró la muerte. Iba a destruir el templo de la manera más directa y eficaz posible, estrellándose contra él hasta perder la vida. Un Dios volcado a la humanidad entera, un Dios para todos, un Dios abierto con la llave de la vida de Jesús roto y entregado para que todos pudiéramos conocer al Padre. Eso es lo que significa la Eucaristía. 7. Un credo compartido. Amigos, descendamos ahora de la grandeza de estas ideas, de la enormidad de estas ideas, a nuestra realidad. Bajemos al nivel de nuestra talla y reconozcamos que nada de esto lo vivimos como simplemente evidente. Un Dios que crea al hombre a su imagen y semejanza, que le da las capacidades necesarias para poder reconocerlo, una revelación lenta y progresiva hasta que alcanza su plenitud por medio de la encarnación de un Hijo destinado a morir y una misteriosa presencia renovada de Jesús, muerto y resucitado por medio de la Eucaristía. Esto no lo habríamos descubierto ninguno de nosotros con nuestro pensamiento. No se nos habría ocurrido, porque Dios no es la consecuencia de un silogismo coherente. Se trata de un credo compartido, elaborado siglo a siglo y transmitido de generación en generación. Nos lo han contado y nos hemos fiado de quienes nos lo han contado. Y eso es lo que permite que nos lo creamos. Pero no es verdad que a lo largo de una vida es fácil que haya momentos, temporadas o épocas en las que la convicción personal no acompaña a la profesión de fe. No haríamos mal en reconocerlo. Yo desde luego lo reconozco
pero también digo que eso no me hace sentirme un traidor. La fe es una débil llama y no podemos coquetear, dice el teólogo Karl Barth. Pero no es coqueteo el reconocer que a veces nos hemos preguntado si realmente creemos lo que creemos. Es muy importante la manera que cada uno tiene de hacerse esa pregunta y de contestársela. Los hay que la reprimen, o al menos la eluden, como si fuera precisamente un juego peligroso, un coqueteo, o una fisura por la que pudiera entrar el diablo. Los hay también que no tienen más remedio que trabajar en una respuesta personal, lo que las más de las veces los lleva a un itinerario de descubrimientos que hace su fe más compleja, pero también más resistente a las inclemencias, más madura, más curtida y al mismo tiempo más flexible, liberada de las primeras formulaciones que aprendieron, que suelen tener un lenguaje y una lógica infantiles. Pero me gustaría dirigirme ahora a quienes en esta sala o fuera de ella se hacen la pregunta y no saben contestarla. A los que no saben si están perdiendo la fe o recuperándose a sí mismos. A quienes se ven escindidos en medio de una contradicción paralizante de la que no es fácil salir. No creen lo suficiente como para decir creo y al mismo tiempo saben que no pueden decir no creo. Es muy posible que entonces caigan en una tentación. Conservar una fe vaporosa, deliberadamente difusa o recortada, con la extirpación de todo lo que no entienden. Es la tentación del arrianismo. Se suprime a Dios o se le confunde con conceptos esotéricos como energía, totalidad. Se prescinde de la divinidad de Jesucristo, reduciéndolo a un personaje simplemente extraordinario, un arquetipo de la humanidad. Se suprime la resurrección de Cristo o se identifica sin más con el hecho de que su mensaje sobrevivió a su muerte y se percibe la Eucaristía como una metáfora y no como un misterio. Pueden seguir pronunciando las palabras Dios, Jesucristo, resurrección, Eucaristía, pero a costa de acomodar su significado al resto de sus convicciones personales, teñidas inevitablemente de una cultura secularizada. Son poscristianos que entran y salen, que van a misa de vez en cuando, que ni por asomo se han planteado retirar el crucifijo del lugar donde lo colocaron, aunque apenas ya reparen en él, que siguen respetando imperfectamente reglas morales y principios evangélicos, dándoles, eso sí, más autoridad que a modas y predicaciones nuevas. A estas personas les diría dos cosas que a mí me han dicho y me ayudan mucho. Por un lado, les diría que esas briznas de fe tienen sentido, aunque no sean suficientes para sustentar toda la arquitectura del credo. Esas briznas, que a veces son tallos y otras son desechos orgánicos, valen tanto como un dogma católico. No estamos sobrados de Dios y no podemos despreciar las migajas de fe. Hay que tomárselas en serio y no caer en la tentación de considerarlas un simple eco de una fe perdida. El continuo diálogo entre la fe y la increencia no se libra de una vez y no hay que apresurarse a acallarlo. Esto lo sabéis bien todos los que os tomáis en serio vuestra condición de cristianos. Muchas áreas de nuestra vida no están suficientemente evangelizadas, igual que muchas habitaciones del pensamiento no son como los cipreses, que siempre creen en Dios. Pero esto no es grave. Lo importante es no abandonar el forcejeo
tan equivocado como reprimir voluntariamente nuestro trasfondo de increencia es despreciar nuestros momentos de fe, derivándolos a la papelera de reciclaje. También me dijeron, por otro lado, algo que considero esencial y también muy reconfortante. Si no alcanzas a decir creo, di al menos creemos. Utiliza la segunda persona del plural, la primera persona del plural. Creemos en Dios, creemos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, creemos en la resurrección de Jesucristo. Podemos apoyarnos en la fe de los demás, igual que debemos permitir que otros se apoyen en la nuestra. Se cree en el seno de una iglesia o comunidad de creyentes. Es un río que nos lleva. Se viene partiendo el pan desde hace 20 siglos. Y eso es mucho tiempo. Y alrededor de la Eucaristía hay un aluvión de experiencias humanas. Me fío de quienes me fío. Creemos para seguir creyendo. Antes que conformarnos con poco, antes que abdicar de lo misterioso y reducirlo todo a la piedad o al humanismo, o menos aún a una militancia de preceptos sin fundamento, mantengamos la tensión y hagámoslo sabiéndonos acompañados. Puede bastar a veces con pensar en las 2, las 5, las 10 personas a quienes de verdad atribuimos la condición de testigos, porque hayamos visto en ellos una autenticidad cristiana que nos ha parecido reflejo de algo de lo que ellos están más cerca. Podemos decir creemos y pegarnos a ello. Si ellos creen, entonces nosotros creemos. Y esa es una forma útil de seguir dejando abiertos los canales por los que Dios sigue empeñado en viajar hacia donde estamos. Agua no hay, ¿no? 8. Ubi caritas, ibi Deus est. Pero volvamos al corpus. La procesión del corpus tiene mucho de afirmación de fe, de la fe. Tiene también históricamente algo de exhibicionismo de las convicciones. Históricamente fue así. El corpus creció en tiempos en los que dentro del cristianismo se abría una zanja divisoria y unos y otros sentían la necesidad de destacar las diferencias y defender lo propio. Y en medio estaba la Eucaristía y las maneras de entenderla. Lógico es que en la cultura católica se hiciera apología de una seña de identidad, como si se marcara un territorio. Yo creo que ahora no es así. Yo tengo la impresión de que ahora la procesión del Corpus no se alza contra nadie. El Corpus sale a la calle no para tomarla ni para marcar un territorio. Simplemente se sale a la calle porque la calle es de todos. Quizás hoy no nos habríamos inventado una procesión del Corpus como la que nos ha traído la tradición. Pero esta impresión no es una enmienda a sus formas o a su simbología. Al contrario, una vez que los cristianos vivimos con más naturalidad y menos dramatismo nuestras diferencias dogmáticas y teológicas, sigue teniendo sentido expresar de diferentes formas nuestra fe. Que nadie tenga prisa en confundir tradición con anacronismo. La verdad se las entiende muy bien con el pluralismo. Perdón. Gracias.
Hace otro puñado de años estuve en Tesé, una comunidad monástica de carácter ecuménico donde conviven religiosos católicos y protestantes y celebran ceremonias que tanto parecen y son una misa como un oficio protestante. En esas ceremonias se consagra y se parte el pan y cada cual comulga o no según sus convicciones. Les aseguro que no hay ningún problema. Un sacerdote católico pronuncia las palabras de la consagración, un pastor protestante hace las lecturas del Evangelio. Unos y otros son cristianos y no están en absoluto preocupados por no serlo todos de la misma manera. No se trata de un sincretismo confuso, porque cada cual puede desarrollar plenamente su identidad y sus convicciones, sin necesidad de apartarlas para encontrarse con el otro, y sin prisa para depurar lo que consideramos errores de los demás. Simplemente son el reflejo de una diversidad religiosa que sabe convivir. Seguramente habrá algunos que ni siquiera sepan en qué lado están y que celebran la Eucaristía sin estar seguros de la diferencia entre un sacramento y un ritual. Los que estamos aquí nos hemos hecho cristianos desde el catolicismo, pero sabemos que lo cristiano es más importante que lo específicamente católico. El corpus es inequívocamente católico, pero cada vez menos es una bandera. Pese a los oropeles, se asemeja cada vez más a un sencillo acto de fe, abierto a la complejidad de las creencias de cada uno. Yo he dicho esta tarde que desde luego el corpus no es una ocasión para banalizar la gran pregunta católica sobre el sentido y significado de la presencia de Cristo en la Eucaristía, y así lo creo, porque es una pregunta radical y el esfuerzo de contestarla necesariamente es un esfuerzo por acercarse a Dios. La historia nos ha puesto aquí y nos ha puesto así, y la fidelidad a esa historia no es un acantonarse en lo propio, sino más bien un ponerlo a disposición. No nos apresuremos, por Dios, en una uniformidad de tradiciones. Demasiado uniformes son las modas como para esconder la diversidad de tradiciones. Esa es otra buena razón para justificar los esfuerzos que muchos de vosotros vais a hacer esta semana para que el domingo la procesión pueda recorrer las calles de Úbeda con dignidad. Por lo menos es un reconocimiento de una manera determinada de concebir la relación de Dios con los hombres, que no procede de una ocurrencia, ni de un estudio de mercado, ni de una lluvia de ideas, sino de una costumbre que viene repitiéndose y renovándose desde hace muchos siglos. Se trata, pues, de un valor seguro, de una moneda valiosa que no podemos cambiar por la primera calderilla que nos ofrezcan. Hacéis muy bien en engalanar la calle Montiel, en poner altares por acá y por allá, en rodear de oro ese trozo de pan que significa tanto, en ensalzarlo sobre un trono barroco, en desplegar inciensos y música, en arrodillaros a su paso. Cristo no lo necesita, es verdad. Jesús nos diría que no nos quedásemos mirando al cielo cuando hay tanto que hacer en la tierra, pero yo os admiro y os agradezco a quienes os movilizáis en Úbeda cada año para conseguir una magnífica procesión del Corpus, como si Dios mismo fuese a inspeccionarla. Imagino que tienen que ser miles de detalles: encargar las flores, limpiar la custodia, habilitar el trono, disponer la colocación de la gente, contratar a una banda, gestionar la autorización del ayuntamiento, instalar los altavoces, programar las campanadas, cortar la hierba, meterla en remolques y esparcirla por las calles a la hora apropiada para que no se seque, seleccionar a los costaleros, hablar
con los vecinos para que acepten enganchar en su balcón una guirnalda, repartir las velas. Dios no lo necesita, pero es vuestra contribución para que unos y otros ese día arranquemos ese itinerario de fe que desde lo tangible puede quizás elevarse a lo intangible. Hemos aprendido esa manera de alabar a Dios y de ponernos de puntillas para asomarnos al misterio, y es bueno conservar esta tradición. Nadie se va a quedar en eso. Todos vosotros sabéis que lo importante no es la procesión, sino la fe, y desde la fe y el compromiso con los demás, la construcción de un espacio ético que no es sino un espacio de justicia, donde tenga sentido un planteamiento moral cargado de comprensión, de entrega y de compasión. Esto es lo importante, claro que sí. Según el relato evangélico, inmediatamente después de la Eucaristía, que debió dejar atónitos a los discípulos, Jesús continuó sorprendiéndolos y se puso a lavarles los pies. A eso vino al mundo, a servir y no a ser servido. Y bien sabemos que la Eucaristía, con toda la carga transformadora que lleva dentro, y nunca mejor dicho, porque dentro está Jesucristo, ha ayudado a muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia a entregarse a los demás, a dejar que el prójimo desordene sus vidas, a dedicar tiempo y esfuerzo no solo a su prosperidad personal, sino también a mitigar la pobreza, el sufrimiento, la ignorancia, la vida indigna. Esta es, queridos paisanos, la prueba de la verdad de la Eucaristía, su capacidad para mover las montañas de la injusticia, esas que las estructuras del egoísmo levantan una y otra vez, esas que una y otra vez los cristianos, brazo con todos los hombres y mujeres que se toman su vida en serio, estamos llamados a allanar para que la compasión de Dios por los hombres no se quede a medio camino y pueda llegar a quienes se sienten abandonados. No es casualidad que Corpus, Jueves Santo y Eucaristía rimen litúrgicamente con la caridad. Todo está muy bien pensado. Es que en la auténtica caridad es donde de verdad se encuentra Dios. Ubi caritas, ibi Deus est. Dios está aquí, se canta en la procesión. Y esa tremenda afirmación se hace más y más cierta si nos convierte en buenos samaritanos, si nos hace mirar a los bordes del camino de nuestra vida y nos hace comprender que el sufrimiento de los que están a nuestro lado, mucho más que cualquier otra cosa, es una vocación, es decir, una llamada a la conversión. Ser consciente de esta realidad es pasar del ritualismo al compromiso y es hacer de la condición de cristiano una manera de situarse responsablemente ante las cosas que le rodean. Tan así debía ser que no me extrañaría que algún día la Eucaristía empezase a ser percibida por los poderosos como un problema de orden público, como una amenaza para un tipo de sociedad que se ha acostumbrado a convivir constantemente con la injusticia de un sálvese quien pueda, que a unos conduce en volandas y a otros abate en las cunetas o ahoga en mediterráneos cada vez más anchos y profundos. 9 y último, un itinerario desde lo tangible a lo misterioso. Termino ya. He querido asociar el Corpus y su procesión a un itinerario, la larga caminata de Dios hacia el hombre y ese pequeño paso, ese ponerse de puntillas del hombre
que permita un encuentro que a su vez nos conduzca a la compasión por el sufrimiento de los otros. Ese movimiento del hombre hacia Dios tiene que ser modesto. No puede pretender recorrer mucho camino, porque entonces será fácil inventarse a un Dios hecho a la medida e incurrir en la idolatría. Por eso los clásicos recomiendan no subir al cielo para buscar a Dios, sino abrir los ojos y dejarse llevar por lo que nos dicen las cosas. Pero hay alguien que supo expresar mucho mejor esta idea. Con toda sinceridad les digo, lo digo con toda sinceridad, no por decirlo, que todo lo que he dicho esta tarde no es más que una introducción al verdadero pregón de Corpus que ustedes se merecen. Son palabras de mi padre, incluidas en un gran artículo publicado en el diario Ideal el 13 de junio de 1974. Se titula Junio Corpus y se lo brindo con la seguridad de que en él van a encontrar una irresistible invitación a emprender ese itinerario desde lo tangible a lo misterioso, que es lo que el Corpus nos propone. Es mi verdadero pregón de Corpus, aunque sea un pregón prestado. Y dice así: siempre he asociado la idea de junio con la de plenitud. El tiempo y el mundo coinciden cuando al llegar a estas fechas los días parecen más llenos de luz. Es cuando la noche parece acorralada en su último reducto y cuando además, ya sin lluvia ni viento, parece menos noche. Por cierto, las estrellas tan inaccesibles ni parecen ahora perdidas en el cielo, sino adueñadas del cielo. Cualquiera las localiza mejor. Todo el mundo en la noche serena puede aprender constelaciones y la luna se hace más familiar. Junio resulta ajeno, extraño al drama. La primavera, que empezó insinuante y tímida, ha madurado de pronto. Hay espigas en todas partes, también en los interiores, en los prados ocultos del pensamiento. Así es que las ideas, para las que también se alargan los días, es raro que permanezcan incoloras. Sigue diciendo: el itinerario hacia Dios puede empezar en el grano de una espiga, puede seguir por el ojo facetado del insecto, continuar por la mirada en llamas del gato, arribar al salto del caballo, enfilarse luego hacia el rosal, pasar a la contemplación del limpio y libre mundo de las aves y luego no despreciar el otro mundo veloz y asustadizo del lagarto y de la salamanquesa. Itinerario para llegar a la consideración del hombre como suma y sigue, suma de todo lo visible para el proseguir jubiloso y esperanzado hacia lo invisible. En junio, todos los caminos nos llevan a Él, sigue diciendo, si es que de verdad queremos que nos lleven a Él los caminos. Junio, lleno de sol durante el día y con campo libre a las estrellas en la corta noche, sugiere una invitación al itinerario. Es una incitación a la curiosidad. Hay sitio en junio para hacerse todas las buenas y nobles preguntas. El alma se ensancha para que en ella quepan las mejores sospechas sobre nuestro destino y los más optimistas pronósticos para el espíritu. Corpus. Dios aquí, amoldado al trigo y a la vid, achicándose para agrandarnos. Corpus al final del itinerario, como meta, en el centro radiante de junio repleto, lleno de una luz que pone claridades mentales y ardorosos juegos vitales. Corpus
para que el día sea aún más largo, para que las flores encuentren su mejor destino en el altar, para que las golondrinas hagan palio raudo a las campanas. Corpus, para que el hombre halle la libertad de poder ser él mismo. Qué alto está el Dios de los filósofos, pero es el mismo Dios del Corpus Christi. Más allá de las constelaciones de junio, y sin embargo revestido aquí a mi lado con el accidente de la espiga y el vino, ahí está Dios. Milagrosa ocasión para que yo sea quien soy, para que no me pierda entre el polvo que levanta el viento, para que me afinque como promesa y como fruto, para que yo me decida a encontrarme de verdad y para siempre. Junio para la plenitud, Corpus para mi plenitud, junio para el itinerario hacia Dios. No hace falta decir más. Muchas gracias por su atención. Gracias. Mes de junio es un mes también en Úbeda donde, independientemente de la gran celebración del Corpus Christi, con ese magnífico pregón aplaudido y bien documentado que nos ha hecho vibrar de emoción a todos los presentes, en el marco incomparable del teatro y del cinema, haya estado Miguel Pascual Liaño, nuestro paisano residente en Granada, que ustedes bien conocen. Pues bien, mes de junio, repetimos, tiene algo de especial para nuestra ciudad, puesto que la patrona de Úbeda, independientemente de que va a salir, como viene siendo, quizás sea una de las noticias que acontecen en España desde hace muchísimos años, el Corpus, la patrona de la ciudad, pues bien, decimos que se van a celebrar 400 años de ese nombramiento de camarera mayor o en fin, destacada de la imagen de nuestra ciudad. Entonces, así se dispuso en su tiempo, así lo dice la historia, pero para que nos argumente con detalle este gran acontecimiento mariano por las calles de Úbeda, Enrique Blanco Martínez, que fuera hermano mayor de la Real Archicofradía y gran devoto de la misma. Buenas noches, Enrique. Muy buenas noches. Pues mira, en relación a lo que estás comentando de nuestra patrona, la Santísima Virgen de Guadalupe, pues efectivamente sabemos que se apareció en el año 1381, en la Dormevela del 7 al 8 de septiembre, pero ahora en 1615 fue nombrada oficialmente patrona de la ciudad. Y en ese año subió, precisamente desde el santuario del Gaballar, subió a la ciudad de Úbeda ya en calidad de patrona. En fin, eso estamos hablando de 1615 y ahora, pues si Dios quiere no pasa nada, en 2015 celebraremos el 4º centenario del patronazgo de Nuestra Señora de Guadalupe. Bien, la Real Archicofradía, a iniciativa de su hermano mayor, Miguel Rez, ha tenido la iniciativa pues de acercarse hacia tu persona y decirte que vas a dirigir unas palabras al pueblo de Úbeda y también, como no, recordar a la chiquitilla del Gaballar, a la Virgen de Guadalupe, a sus enfermos, a los enfermos de Úbeda, y ese cierre y esas cuestiones tan importantes que atesoran a nuestra ciudad. Pues mira, pasa una cosa, con motivo de este 4º centenario, la Real Archicofradía, por supuesto con su hermano mayor al frente, están preparando unos actos que se celebrarán, pues es lógico y natural, algunos en Santa María y otros en el Hospital de Santiago, y habrá una intervención relacionada con este 4º centenario. En cuanto a lo del Hospital de Santiago, pues es una tradición muy grande del que tenemos con este centro benéfico que ha sido, porque antes era un centro benéfico para enfermos, y ocurrió por lo siguiente, que estando el Hospital de Santiago repleto de enfermos
con una epidemia de peste, pues se subió la Virgen de Guadalupe desde su santuario al Hospital de Santiago. ¿Y cuál fue el gran milagro? De que empezaron a mejorar los enfermos, y tanto es así que no quedó ninguno, y entonces hubo que cerrar el Hospital de Santiago, tanto así que en recuerdo de aquella fecha memorable, de aquel gran milagro, pues la Virgen lleva las llaves del Hospital de Santiago, las lleva colgadas en su pecho pues desde aquella época. Bien, ¿qué recuerda Blanco Martínez Enrique de esa subida por la gran escalera central a la sala de San Ignacio de Loyola, a salas de distinguidos y a todo el recinto hospitalario de nuestra ciudad, antiguo Hospital de Santiago? Pues mira, recuerdo con muchísimo cariño aquella fecha, claro, ya hace bastante años, en el que tan pronto entraba la Virgen de Guadalupe a Úbeda y se dirigía al Hospital de Santiago, pues automáticamente se visitaban todas las salas entonces estaban allí la monja, la hermana de San Vicente de Paúl, la hija de San Vicente de Paúl, y visitaban todo el Hospital de Santiago, y la Virgen, lógico y natural, la talla, la imagen de Nuestra Señora, visitaba todas las salas, las habitaciones, etcétera, etcétera. Claro que yo era un consuelo pues muy grande a las personas que por circunstancias se encontraban allí enfermas. Finalmente, Corpus Christi en Úbeda, el Señor pasa por nuestras calles y plazas, bendice a la ciudad, y la patrona de Úbeda, como algo para mí y para muchísimas personas excepcional, desfila por la custodia por las calles. Hombre, es que es un acto muy importante, porque la procesión de procesiones para mí es el Corpus Christi, es decir, que es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en esa hostia consagrada que sale a la calle. Oye, y si sale el Santísimo Sacramento y las personas le rendimos la adoración que el Santísimo se merece, pues es una cosa, una tranquilidad y además una alegría muy grande que nuestra querida patrona, la Santísima Virgen de Guadalupe, salga acompañando al Santísimo, cosa pues que mira, que se mueve mucha gente en el sentido de piedad, de religiosidad y eso, los horquilleros, tienen los costaleros, tienen, en fin, sí, que interviene toda la ciudad en este acto tan importante. Luego eso, no solamente sino que el pueblo colabora pues engalanando balcones, arreglando escaparates de establecimientos, en fin, lo que es la grandiosidad que acarrea el Corpus Christi. Enrique, finalmente, ¿qué le diría a los ubetenses, los de aquí, los de allá, a esa imagen tan querida? Lo dijo un día Antonio Parra, lo decimos los ubetenses, la que más altares tiene. Te estás refiriendo, lógico y natural, a nuestra querida patrona, lógico y natural. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo creo que es la que más altares tiene, porque seamos más creyentes, menos creyentes, más devotos, menos devotos, pero yo soy de los convencidos que todos los andaluces y mucha gente que incluso no es de Úbeda, la lleva en el corazón, y en estos que no son de Úbeda, pues me refiero a personas en Sevilla, personas en Madrid, personas en Barcelona, etcétera, etcétera, pues eso, que la tenemos allí en estos sitios tan importantes y que hay muchos devotos. Y yo puedo decir con plena tranquilidad que las veces que he tenido que desplazarme a Madrid, pues siempre he ido a la iglesia de San Ginés, porque está allí mi patrona y además me gusta ir a aquella iglesia. Y sinceramente, cada vez que he entrado, nunca he visto a la Virgen sola, siempre había gente de Úbeda, cosa que te llena de orgullo. Orgullosos estamos nosotros y felices y contentos cuando hablamos de Úbeda, sobre todo pues con personas doctas que tanto quieren a la chiquitilla del Gabellar en estas efemérides. Corpus Christi en Úbeda, magnífico pregón de Miguel Pascual Liaño Enrique Blanco, un devoto, un ex hermano mayor y que también ha disfrutado, como a todos, de ese magnífico pregón, ¿verdad? He disfrutado muchísimo, porque mira, para mí, Miguel Pascual,
pues mira, yo fui alumno de su padre, después coincidió que don Juan Pascual, que en gloria está, y yo fuimos compañeros en la Escuela de Arte y Oficios, puesto que él era profesor y yo maestro, en fin, pero de la forma que ha expuesto el pregón, yo lo he visto pues muy completo, es decir, un pregón que te llena de ilusión, te llena de ese amor a la Eucaristía, y luego pues con esa sabiduría y con esos conocimientos y con esa buena fe que lo he expuesto, pues sinceramente te sale pleno pues de un acto tan nuestro como es el pregón del Corpus. Muchísimas gracias, Enrique Blanco, que pronto te vamos a ver con tus disertar, con tus apuntes, tu buena lección en el Hospital de Santiago, después en Santa María. Así, Dios mediante, todo será un éxito. Canal 9, La Loma Televisión, hoy se despide desde el Teatro Ideal Cinema, pues tras la celebración del magnífico Corpus Christi, que era decir, pregón eucarístico, a cargo de Miguel Pascual. Muchísimas gracias. Gracias a ti por haberte acordado de mí. En primer lugar, darle las gracias a Miguel por un pregón personal, hermoso, pero sobre todo valiente y que creo que nos ha llegado a todos.